Pocas figuras han marcado tan profundamente el ritmo de la humanidad como un carpintero nacido en una provincia del Imperio Romano hace más de 2000 años. Jesús de Nazaret, un hombre que atraviesa la historia, la fe, el arte, la política y la filosofía. Pero, ¿quién fue realmente Jesús? ¿Qué sabemos más allá de los dogmas? Hoy, en Legados de la Historia, desentrañamos la vida histórica de Jesús, el hombre, el rebelde, el símbolo. Jesús nació bajo el dominio del Imperio Romano, en una región convulsionada, Judea, tierra de tensiones entre el poder imperial y las aspiraciones espirituales del pueblo judío. El control político lo ejercía Roma, mientras la vida religiosa estaba dominada por el Templo de Jerusalén y sus élites sacerdotales. Era un entorno donde la miseria, la represión y el fanatismo se entrelazaban con la esperanza de redención. Hablar de Jesús es hablar de dos dimensiones distintas pero entrelazadas, el Jesús histórico y el Jesús religioso o de la fe. Comprender esta diferencia es esencial para poder acercarnos con mayor honestidad a la figura que de una u otra forma ha marcado la humanidad. El Jesús histórico es el hombre real que vivió en el siglo I en la región de Galilea, al norte de lo que hoy conocemos como Israel. A través de métodos históricos, arqueológicos, lingüísticos y literarios, los expertos intentan separar lo que podrían ser hechos verificables de lo que pertenece al terreno de la fe o de la tradición mítica. Lo que la mayoría de historiadores acuerdan hoy sobre Jesús es lo siguiente. Fue un judío galileo, nacido probablemente en Nazaret, una aldea pobre y poco relevante. Era un laico, no pertenecía a la casta sacerdotal ni a las élites. Predicaba en plazas, sin templos ni estructuras formales, y lo hacía en arameo, la lengua del pueblo. Su mensaje era radicalmente ético y espiritual, pero con profundas implicaciones sociales y políticas. Fue bautizado por Juan el Bautista, y de ahí partió a predicar su propia visión del reino de Dios. No dejó escritos, pero sus palabras y acciones fueron transmitidas oralmente por sus seguidores. Murió crucificado por los romanos, una muerte reservada para los insurrectos, esclavos o criminales políticos. El Jesús religioso es el que encontramos en los evangelios canónicos, un ser divino, hijo de Dios, hacedor de milagros, resucitado el tercer día. Es la figura central del cristianismo, cuya vida es narrada desde una perspectiva teológica. Este Jesús no es menos real, pero responde a la mirada de la fe. Y cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos ofrece un relato distinto de Jesús, basado en las necesidades espirituales y doctrinales de sus comunidades. Por ejemplo, Marcos, el más antiguo, muestra un Jesús sufriente, humano e incomprendido. Mateo lo presenta como el nuevo Moisés, el cumplimiento de la ley judía. Lucas lo muestra como el salvador de los marginados, con un énfasis en la compasión, y Juan lo eleva como el verbo de Dios, con un tono más místico y filosófico. Todos estos relatos fueron escritos varias décadas después de su muerte, aproximadamente entre el año 70 y 100 después de Cristo, en griego, por comunidades alejadas geográficamente de Palestina, en medio de conflictos con las sinagogas judías y bajo la persecución del imperio. Esto significa que los evangelios no son crónicas objetivas, sino textos de fe con fines teológicos y comunitarios, que reinterpretan los hechos de Jesús a la luz de su resurrección, como una manera de mantener viva su enseñanza en contextos difíciles. Uno de los puntos más debatidos por los estudiosos es este. ¿Jesús se proclamó a sí mismo el Mesías o fue proclamado así por sus seguidores después de su muerte? La mayoría de investigadores coinciden en que Jesús no buscaba fundar una nueva religión. Su misión estaba dirigida al pueblo judío y hablaba dentro de su tradición. Hablaba del fin de los tiempos, del reino de Dios, de una transformación inminente del mundo. Pero,
Tras su muerte, y especialmente tras la experiencia de la resurrección vivida por sus seguidores, se reinterpretó su figura como el Mesías prometido, el Hijo de Dios, e incluso como Dios mismo ante la sociedad en general. Esto dio paso a una construcción teológica que se fue desarrollando a lo largo de los siglos y que se formalizó en los grandes concilios de la Iglesia primitiva siglos después. Desde el punto de vista histórico, los milagros atribuidos a Jesús no pueden ser verificados. Sin embargo, lo importante es que sus contemporáneos sí creyeron que tenía poder, lo que explica por qué tanta gente lo seguía. El hecho de que tocara leprosos, sanara enfermos y comiera con publicanos tenía un profundo significado simbólico, rompía con los límites sociales y religiosos de su tiempo. Lo fascinante de Jesús es que no puede ser reducido a una sola figura. Es a la vez un personaje histórico profundamente humano y un símbolo universal que ha sido reinterpretado de miles de formas. El Jesús del historiador y el Jesús del creyente no se contradicen necesariamente, pero sí se mueven en planos distintos. En últimas, Jesús de Nazaret fue un hombre que habló con una voz tan clara, tan poderosa y tan humana que trascendió su tiempo, su tierra y su lengua para convertirse en una figura inmortal. Cuando hablamos de revolución, solemos pensar en levantamientos armados o transformaciones políticas violentas, pero hay otro tipo de revolución más profunda y duradera, la revolución del pensamiento, la revolución de las ideas. Y Jesús de Nazaret fue sin duda un revolucionario radical en su contexto, no por las armas, sino por el lenguaje, por la ética, por la forma en la que desafiaba las estructuras sociales, religiosas y políticas de su tiempo. Jesús no nació en el seno del poder, era un campesino galileo de una región considerada atrasada por las élites de Jerusalén. Vivía bajo ocupación romana, en una sociedad estratificada donde la religión y el poder político estaban fuertemente entrelazados. La Judea del siglo I era un polvorín. Los romanos imponían tributos abusivos y controlaban la política con mano dura. La élite religiosa, los sumos sacerdotes, colaboraban con el imperio para mantener el status quo. El pueblo vivía en una situación de miseria, endeudado, oprimido y espiritualmente frustrado. En medio de ese escenario, Jesús aparece predicando algo escandaloso. El reino de Dios está cerca, pero no es un reino como el de Roma, es un reino de justicia, igualdad, compasión y liberación. El mensaje de Jesús no era tibio, era una denuncia abierta contra las estructuras de opresión y al mismo tiempo una proclamación de dignidad para los marginados. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. No dice los pobres serán ricos, sino que ya en ese momento tienen un valor supremo ante Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. En una sociedad donde la riqueza era vista como bendición divina, esto era una provocación frontal. No podéis servir a Dios y al dinero. Esto no solo era espiritual, era profundamente económico y político. Jesús hablaba con una autoridad que no provenía del templo ni del imperio. Era una autoridad ética, basada en el amor radical, la coherencia y la compasión. Jesús no solo decía cosas, hacía cosas que rompían las normas sociales. Tocaba a los leprosos considerados impuros, se sentaba a comer con recaudadores de impuestos, traidores colaboracionistas para los judíos. Hablaba con mujeres en público, algo escandaloso para su cultura. Sanaba en sábado, desafiando las leyes religiosas más estrictas. Entró en Jerusalén montado en un burro, imitando la entrada de un rey, pero invirtiendo todos los símbolos de poder. Y, cuando entró al templo y volcó las mesas de los cambistas, no fue un gesto simbólico, fue una protesta directa contra el sistema económico religioso que explotaba al pueblo en nombre de Dios. Jesús no fue crucificado por predicar amor, fue crucificado porque su mensaje era peligroso para los que dominaban. Los romanos lo vieron como una amenaza de orden imperial. Los líderes religiosos lo vieron como un hereje que ponía en riesgo su autoridad. Incluso algunos de sus seguidores esperaban que fuera un mesías político que tomara el poder por la fuerza.
Pero Jesús eligió otro camino, el de la no violencia activa, el de la subversión desde la compasión. Su mensaje era revolucionario porque proponía una nueva forma de vivir, donde el prójimo, incluso el enemigo, debía ser tratado como hermano, donde los últimos serían los primeros, donde el poder no se ejercía desde el dominio, sino desde el servicio. ¿Podríamos decir que Jesús fue un anarquista? No en el sentido moderno del término, pero sí en el sentido de negar la autoridad ilegítima. Desafió tanto al imperio como a la religión institucionalizada. No fundó iglesias, no construyó templos, no codificó leyes. Su constitución era el amor y su ley era la justicia del corazón. Jesús no lideró una revuelta armada, pero encendió un fuego que no se ha apagado. Su revolución era interior, pero con consecuencias sociales. No fue un político, pero confrontó a los poderes. No fue un filósofo, pero su pensamiento ha sido base para grandes movimientos de cambio. En su tiempo fue un subversivo. En nuestra era sigue siendo una figura incómoda para muchos poderes, pero inspiradora para quienes buscan un mundo más justo. Según el Evangelio de Mateo, Jesús y su familia huyeron a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes. Históricamente, esta huida es plausible. Egipto tenía una gran comunidad judía y era un refugio común en momentos de crisis. La tradición copta egipcia sostiene que la Sagrada Familia viajó por varias ciudades, dejando huellas y milagros. Aunque estas historias no tienen un sustento arqueológico, forman parte del legado espiritual de millones de creyentes. Jesús no fue el único personaje cuya historia gira en torno a la muerte y resurrección. En Egipto, el mito de Osiris relataba cómo este dios era asesinado, descuartizado y luego revivido por Isis. Estos paralelismos han llevado a algunos investigadores a comparar la figura de Jesús con Osiris, Mitra y Dionisio. Aunque no hay evidencia de una copia directa, todos estos relatos comparten arquetipos de transformación, redención y vida eterna. Jesús fue juzgado y condenado por delitos políticos, no religiosos. La acusación fue simple pero poderosa: rey de los judíos. En un imperio donde solo César podía ser rey, esta proclamación fue interpretada como un acto de sedición. La crucifixión era una ejecución pública diseñada para humillar y disuadir a los rebeldes, pero en lugar de borrar su memoria, su muerte multiplicó su mensaje. Jesús dejó un legado que traspasó siglos, culturas y fronteras. Su visión del reino de Dios como justicia radical influyó en pensadores, líderes y movimientos sociales. Gandhi adoptó su principio de resistencia no violenta, transformándolo en un arma poderosa contra el Imperio británico. Martin Luther King Jr. se inspiró en el Sermón del Monte para luchar por los derechos civiles en Estados Unidos. Su mensaje de amor al prójimo, dignidad humana y perdón ha guiado desde movimientos pacifistas hasta organizaciones humanitarias. Incluso en espacios laicos o ateos, su figura se estudia como símbolo de empatía, igualdad y transformación social. Jesús no fundó una religión institucional, no escribió nada, no dejó escrituras ni tratados, pero dejó ideas tan potentes que aún hoy mueven el corazón de millones. Jesús de Nazaret no fue un rey, ni un general, ni un filósofo en el sentido académico. Fue un hombre del pueblo, un predicador ambulante, un rebelde con causa, y sin embargo cambió el curso de la historia. Ese es su legado. Esto fue Legados de la Historia. Si te gustó este viaje al pasado, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este mensaje que sigue resonando 2000 años después.